Hola, soy Gabriel. En este día estaremos viendo cómo realizar uno de los laboratorios de la clase de algoritmización y estructuras de datos de la carrera de Ingeniería en Computación. En concreto, este laboratorio lo que pretende es que aprendas a utilizar lo que son los arreglos de objetos utilizando clases en punto .NET Framework. Para ello estaremos utilizando el IDE de Visual Studio. Aprenderemos a tanto ver cómo funcionan los atributos en .NET Framework, los atributos de una clase, cómo podríamos nosotros realizar un arreglo, ingresar información en ese arreglo, establecerle el tamaño a ese arreglo. Y bueno, pues para ello estaremos abriendo nuestro Visual Studio 2022 o la versión que tengas. Igual crearemos un nuevo proyecto y dentro de nuestros proyectos, bueno, tenemos diversos filtros para buscar el que estaremos utilizando. El que estaremos utilizando se llama Windows Forms App, pero con .NET Framework. Esto es muy importante. Entonces, una vez seleccionamos la opción, nos va a solicitar un nombre, le voy a llamar CP1, por ejemplo, y podemos seleccionar también la versión de nuestro .NET Framework. Voy a utilizar la 4.8 y le voy a dar a crear. Una vez se cree nuestro proyecto, nos abrirá una ventana con un formulario por defecto. Si nosotros ejecutamos el proyecto en este punto, nos levantará únicamente la ventana vacía, ¿verdad? Em, Iremos a nuestro explorador de soluciones que se encuentra en la parte derecha usualmente, aunque es posible que también esté cerrado. Aquí me aparece en la parte derecha como una pestaña que se puede plegar, pero yo la quiero fija, así que le voy a dar aquí el botón y la tengo fija en la parte derecha. Si no te aparece esta ventana de explorador de soluciones, puedes irte a la pestaña de la parte de arriba que se llama View o Ver y aquí buscar explorador de soluciones o Solution Explorer. Una vez le das clic acá, pues te va a abrir esta ventana de la derecha. Estaremos agregando una clase que se llama persona. Esta clase persona va a tener diversos atributos propios de una persona, como los cuales serían nombres, apellidos, el año de nacimiento y el número telefónico. Entonces, para ello estaremos agregando una clase en nuestro proyecto. Para ello, en clic derecho en CP1, que es el nombre que yo le agregué, y agregar clase. Al momento de agregar la clase nos va a solicitar un nombre. Es importante ser declarativo aquí con el nombre que le vayas a poner. Yo le voy a poner persona. Y nos creará la clase de tipo internal, a nivel interno únicamente de este proyecto. Vamos a establecer los atributos. Y para establecer atributos en clase es necesario utilizar get y set. Vamos a establecer un primer atributo que se llame nombres, string nombres, y establecemos el get y el set. Al establecer el get y el set le estamos diciendo que cualquier otra clase que realice una instancia de esta persona podrá acceder a nombres tanto para obtener la información como para enviarla y setearla, guardarla sería. Entonces, nosotros podemos también modificar si la información se va a guardar o no se va a guardar. O cómo vas a mostrar la información. ¿Cómo hacemos eso? Podemos hacer una variable privada para que no se pueda modificar desde fuera que se llame apellidos, ¿verdad? Y esta, en vez de tener el típico get set, la vamos a dejar únicamente establecida y vamos a realizar otra variable que se llame eo apellidos. Eo viene de establecer y obtener, una abreviación, y vamos a expandir el tema del get. Bueno, le vamos a decir que nos retorne apellidos, que es la variable que tenemos arriba, pero que nos lo convierta en mayúscula todo. Para ello hay un método que se llama toOper. Al momento de establecerla, también, ¿verdad? Al momento de establecerla, nosotros queremos guardar la información en nuestra variable de arriba, que es privada. Entonces le vamos a decir que apellidos va a ser igual al valor que me esté estableciendo el usuario en ese momento. De esta forma podemos controlar tanto validaciones como cálculos al momento de solicitar la información. También vamos a escribir dos atributos adicionales para lo que sería el teléfono y el año de nacimiento. Para ello le vamos a poner año acá, get set. También queremos saber la edad en base al año que tiene esta persona. Para ello
podemos agregar lógica dentro de las clases utilizando métodos. Estos métodos pueden contener lógica dentro de ellos que nos permita aislarlo en una clase. Nada más va a tener la información de esa clase. Entonces, podemos establecerlo de la siguiente forma. Tenemos que decirle si es pública o privada. Vamos a decirle que va a ser pública nuestro método y qué valor va a retornar. En este caso va a retornar un entero, ya que nuestro método se va a llamar edad. Edad. Y podemos pasarle también parámetros como una función cualquiera. Entonces lo voy a establecer un parámetro llamado A. Para calcular la edad vamos a acceder a la fecha actual que se obtiene de una clase de C# llamada datetime, datetime.now.year para obtener el año actual. Este punto year se lo vamos a restar a lo que es el año que nos ingrese por parámetro. Nosotros también podríamos ingresar año directamente acá y podríamos obtener el año de la persona. Sin embargo, por temas de practicar los que son los parámetros, vamos a utilizar la variable a. También vamos a realizar otro método que se llame imprimir, que nos va a retornar los datos de nuestra persona. Para ello vamos a concatenar nombres con plecate, que sería una tabulación, con EO apellidos, con otro plecate y con teléfono. Con esto terminaríamos lo que es nuestra clase. Ya tendríamos lo que son los atributos, tanto privados como públicos. Vemos que podemos realizar cierta lógica al momento de obtener la información, como lo puede ser devolver la información en mayúscula. Y también podemos hacer ciertas validaciones a la hora de guardar la información en una variable. Para el diseño de nuestro formulario podemos navegar entre las pestañas que tenemos abiertas, que usualmente bueno, vamos a tener la pestaña del formulario 1 abierta debido a que esa es la que nos abre al iniciar el proyecto. Sin embargo, aquí es importante especificar una información y es que los formularios, a cómo funcionan, es que tenemos dos partes, la parte visual y la parte de lógica del formulario, la parte que va a tener los eventos que se va a realizar cuando se clica un botón, etcétera. Entonces, para acceder a ese código dentro de un formulario propio, podemos ir a nuestro explorador de soluciones y darle clic derecho al formulario que queremos acceder y darle View Code o ver código o solamente con el atajo de F7. Si nosotros le damos ver código, nos navega hacia nuestro archivo que va a tener los eventos que vamos a nosotros programarlos acá. Entonces, vamos a diseñar nuestro formulario en base a las características que tiene nuestra clase persona. Para ello vamos a agregar elementos. ¿Cómo vamos a agregar elementos a nuestro formulario? Vamos a agregar elementos en nuestra pestaña de ver, si no tenemos el cuadro de herramienta activo. En nuestra pestaña de ver vamos a buscar cuadro de herramientas o toolbox en inglés. También podemos utilizar el atajo control al X. Pero bueno, aquí le voy a dar clic y me abre el cuadro de herramientas. Si nosotros desplegamos la primera clasificación, tenemos toditos los elementos. Vamos a fijar esto acá para que no se nos cierre, ya que vamos a estar diseñando el formulario. Y vamos a buscar lo que son labels. Labels son etiquetas que nos permiten ingresar un texto a nuestro formulario. Entonces, ¿cómo lo agregamos? Arrastramos a nuestro formulario y aquí tendríamos nuestra etiqueta. Para nosotros cambiarle el contenido que tiene nuestra etiqueta, vamos a darle clic derecho y propiedades. Al abrir esto, nos va a abrir una ventana aquí, la estoy tomando yo, pero bueno, la podemos abrir también en completo, por completo aquí en la derecha, y vamos a buscar dentro de todas sus propiedades una propiedad llamada text, que es la que tengo seleccionada. Esta propiedad yo la puedo cambiar y le voy a poner un valor cualquiera, por ejemplo, le vamos a poner Gabriel, y se va a actualizar aquí en la parte de mi formulario. Vamos a poner, en vez de Gabriel, vamos a poner esta cantidad de personas. Y aquí tendremos nuestra cantidad de personas. Vamos a agregar más que tengan la información de nuestra clase, como son acá nombres, apellidos, teléfono y por último año de nacimiento. Ya que tenemos esta etiqueta,
pues vamos a ordenar un poco acá y vamos a ingresar lo que son los textbox. Los textbox nos permiten que el usuario ingrese información en ellos. Entonces buscamos aquí en nuestro cuadro de herramientas, textbox y arrastramos. Aquí tendríamos el primer textbox que lo vamos a poner a la par de cantidad de personas. Un textbox para nombres. Otro textbox para apellidos. Otro para teléfono. Y otro para fecha de año de nacimiento. Vamos a seleccionar todo esto. Vamos a ordenar un poco acá. También existe un elemento llamado button. Son los elementos que van a ejecutar una acción cuando nosotros le demos clic. Entonces, aquí tenemos el botón que va a tener el texto de establecer, que va a ser para establecer el tamaño de nuestro arreglo. También vamos a tener un botón para agregar. Y por último, vamos a tener un botón acá abajo que va a ser para imprimir. Una vez ya tenemos estos botones hechos, vamos a buscar un elemento llamado listbox, que es donde nosotros estaremos mostrando nuestra información. Vamos a hacerlo grande. Vamos a ajustar el tamaño de nuestra ventana. Y ya tendríamos nuestra interfaz. Es importante en este punto que nosotros sepamos cuál es el nombre de cada uno de estos elementos. Si nosotros queremos cambiar cada uno de estos elementos, necesitamos darle clic para que en las propiedades nos aparezcan todas sus propiedades. Y vamos a buscar la propiedad que aparece entre paréntesis llamada name. Entonces, acá mi textbox que está a la par de cantidad de personas se llama textbox 1. Le voy a poner otro nombre llamado txt cantidad, el cual voy a estar utilizando para saber la información que tiene este textbox. Igual lo vamos a hacer para nombres, txt nombre, para apellidos, txt apellidos, para teléfono, txt teléfono, teléfono, y año de nacimiento, txt año. Ok, para los botones sucede lo mismo. Nosotros tenemos que establecerle un nombre característico a cada uno de ellos. Entonces vamos a buscar el botón de establecer, se llama button 1, le vamos a poner btn establecer. Al botón de agregar lo mismo, btn agregar. Y al botón de imprimir lo mismo, btn imprimir. Al listbox le podemos poner lb imprimir. Y ya tendríamos cada uno de nuestros elementos identificados para posteriormente trabajar con ellos. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitamos realizar ahora. Cuando nosotros ejecutemos esto, vamos a abrirlo, que ahí dilatas un poquito. Cuando nosotros ejecutemos, nuestro usuario primero va a tener que ingresar la cantidad de personas que va a tener. Entonces, la cantidad de personas correspondería directamente al tamaño de nuestro arreglo. Por lo tanto, aquí tendría que escribir un número y al darle clic a establecer se debería de crear nuestro arreglo. Luego rellenar la información y agregar, y acá se debería poder imprimir cuando yo le dé el clic al botón imprimir. Ya que entendemos la lógica de nuestro formulario, vamos a darle funcionalidad a lo que es el botón de establecer. Entonces, para ello vamos a darle doble clic al botón de establecer y nos navegará a nuestro código de nuestro formulario con un nuevo método llamado botón establecer / clic, que es cuando se haga clic. Ahora, mucho cuidado con esto. Si yo, por ejemplo, elimino este método de este archivo y voy y navego a mi form1.design, que es la ventana donde diseño, me va a dar un error de este tipo. No pasa nada. A ver, lo que sucede es que al nosotros quitarlo de acá, si nos fijamos, tiene una referencia. El ID de Visual Studio nos indica de que este método se está llamando desde otro archivo en nuestro proyecto. Si nosotros navegamos a este archivo, corresponde a otro form1.designer.cs. Si nosotros queremos eliminar nuestro botón de establecer, tendremos que forzosamente eliminar esa línea en la cual se está ocupando. Esto si en algún momento pues les sucede que necesitan eliminarlo. Entonces venimos acá, digamos que necesito eliminar esto, lo quito de acá
Me va a dar el error acá, me va a decir dónde lo estoy llamando y esto lo tengo que eliminar. Cuando yo lo elimine y navegue a mi ventana, aquí no ha pasado nada y esto sigue funcionando bien. Pero bueno, nosotros si lo queremos, entonces le vamos a dar doble clic y en el botón de establecer vamos a crear nuestro arreglo. Entonces, para ello, para crear un arreglo en C Sharp, es necesario decirle de qué tipo es el arreglo. Por ejemplo, persona o por ejemplo entero. Vamos a iniciar con los enteros. Entero y corchete vacío. Si nosotros hacemos esto, nuestra variable, por ejemplo, array, nuestra variable array va a ser de tipo arreglo de entero, lo cual es una colección, bueno, es un arreglo, es una fila de una dimensión que va a tener números en su interior. Imagínenselo como una serie de espacios en línea que va a tener información numérica nada más. Pero nosotros queremos información de persona, por lo cual en vez de int vamos a agregarle persona. Entonces, a esto le vamos a llamar instancia, y vamos a decirle que va a ser igual a new persona con el tamaño, pero ahorita no sabemos el tamaño, entonces tenemos que obtener el tamaño. ¿Cómo obtenemos el tamaño? Bueno, nosotros vamos a decirle que eh, eh, tam, vamos a hacer la variable tam, que nuestra variable tam, que va a ser de tipo int, va a venir de txt cantidad, que es el nombre que le puse a mi textbox en la parte de establecer, ¿verdad? Punto text. Entonces, como este punto text, que es el contenido que me digitó el usuario, es de tipo string, yo tengo que convertirlo a tipo entero. Para ello, un int.parse me va a convertir este texto en un entero. Entonces, este tamaño yo se lo tengo que pasar a mi arreglo para establecerlo de ese tamaño. Ahora, si nosotros dejamos estas variables, tanto tam como persona, como instancia, en esta parte del método de click, solo va a existir dentro del método de click. Pero necesitamos que exista tanto en el método como en toda la clase. Para ello se hacen declaraciones globales. Las declaraciones globales se hacen afuera de los métodos de una clase. Entonces, aquí afuera vamos a poner int tam y persona instancia. Si se fijan, tenemos el mismo nombre que aquí abajo. Aquí abajo en el método de establecer ya no es necesario declararlo porque ya existen. Por lo tanto, nada más quitamos esto y quedaríamos utilizando nuestras variables globales y estableciéndola en esta parte de acá. Entonces, al darle clic a establecer, yo obtengo la cantidad de txt cantidad, la convierto en un entero, la guardo en la variable tam y creo mi arreglo con el tamaño que el usuario le estableció en ese momento. Ok, adicional a tam es importante que nosotros tengamos otra variable que se llame, le vamos a llamar n, que esta variable contendrá la cantidad de personas que están actualmente en el arreglo. La vamos a ocupar porque al momento de nosotros darle clic en el botón agregar que tenemos acá, al darle clic al botón agregar, necesitamos saber en qué posición vamos a guardar esa persona. Para ello, primero tenemos que crear nuestra variable de persona. Entonces podemos decirle que persona va a ser igual, bueno, vamos a ver, nueva persona, igual a new persona, ¿verdad? Y que nueva persona punto teléfono va a ser igual a int.parse txt para convertir el contenido de mi textbox teléfono en entero. Igual vamos a hacer con las otras propiedades que son de tipo de este tipo como año. Vamos a decirle parse txt año.text. También nueva persona punto eo apellido va a ser igual a txt apellido. Aquí no lo convierto porque ya es de tipo string, so no es necesario. Y nueva persona punto nombres igual a txt nombres punto text. Ya que tenemos mi nueva persona creada en una instancia, ¿verdad? Necesito agregarla a mi arreglo.
Para ello, le voy a decir que instancia en el espacio de n, que n inicializa en 0, va a ser igual, va a ser igual a nueva persona o la persona que estoy agregando. Al hacerlo esto, lo que estamos guardándolo en el arreglo. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño problema. Si nosotros lo dejamos en este punto, n siempre va a ser 0. Por tanto, cuando nosotros agregamos una nueva persona, necesitamos aumentar a n en 1. Hay muchas formas para hacer eso. Por ejemplo, n igual a n más 1. Esta podría ser una. O podríamos utilizar n más igual 1. Esta podría ser otra. O podríamos ponerle n más más. Las tres opciones son igual de válidas. Lo que no podemos es tener las tres juntas. Por lo cual voy a seleccionar una de estas, que va a ser n más más. Y de esa forma, el siguiente elemento que me guarde no se va a guardar en el espacio 0, sino que se va a guardar en el espacio 1. Sin embargo, por ejemplo, digamos que yo le establezco un tamaño al arreglo que es de 10 y tengo 9 agregados. Al momento de yo establecer el décimo, bueno, no es espacio agregado. Recordemos que los arreglos inician en 0. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 9. Son 10 espacios, pero me intentan agregar un onceavo elemento que correspondería al espacio 10. En ese caso, aquí n sería 10 y no existe ese espacio porque estaríamos desbordando nuestro arreglo. Entonces tenemos que realizar una pequeña validación ahí, que sería, por ejemplo, hacer un if, una bifurcación, que si n es menor o igual a tam menos 1. ¿Por qué tam menos 1? Primero porque le estamos estableciendo que es menor o igual. O sea, si aquí tam tiene el tamaño de 10 y n tiene el tamaño de 9, ¿verdad? Puede ser menor o igual. Por lo tanto, n puede llegar a 10, no puede llegar a 10 porque sabemos que el índice inicia en 0, de 0 a 9, a pesar de que el tamaño es de 10. Entonces, como el máximo es 9, se le tiene que restar 1 al tamaño. Entonces aquí sería 10 menos 1, que sería al final un 9. Al realizar esto, entonces tenemos que englobar todo este código dentro de mi bifurcación. Y por último, si no tenemos tamaño en nuestro arreglo, tenemos que avisarle al usuario de que no hay espacio. Para ello, un messagebox.show no hay espacio. Esto lo que va a hacer es levantar una ventana de texto que al usuario le permita leer que no hay espacio. También podemos establecer, levantar otra ventana, messagebox.show, se ha guardado la persona. Ok. Y de esta forma ya tendríamos la lógica de nuestro botón de agregar. Por último, vamos a realizar la lógica de nuestro botón de imprimir para poder ver la información que está ahí. Entonces vamos a darle doble clic al botón de imprimir. Se nos creará el evento de imprimir. Aquí me lo creó, si se fijan, en medio, no importa. Solamente pues lo importante es que lo demás pues funcione correctamente. Y en este botón de imprimir, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, vamos a primero limpiar lo que tenemos en nuestro listbox. Nuestro listbox se llama lbimprimir. Este lbimprimir es una clase que tiene un atributo llamado items y el atributo items tiene un método llamado clear que es para limpiar el contenido del elemento. Una vez lo limpiamos, ya sabemos que está limpio, vamos a recorrer nuestro arreglo. Para ello vamos a hacer un for que inicialice una variable i en 0 y que sea menor o igual a tam menos 1, ¿verdad? Y que incremente en cada iteración. Sin embargo, aquí tenemos un problema. Si nosotros aquí hacemos un recorrido de todo el arreglo en base a tam, a la variable tam, si nuestro espacio es de 10, puede ser que las personas registradas solamente hayan sido 5, por lo cual estaríamos leyendo 5 espacios vacíos. Entonces tam aquí no funcionaría, sino que funcionaría n, que es la cantidad de usuarios que tenemos actualmente. Bueno, aquí sería n-1. Es importante decir que n-1 porque
n almacena no el valor actual, sino el valor siguiente, el nuevo valor. Entonces, ya que tenemos, vamos a realizar, vamos a llamar a nuestro método edad que tenemos en nuestra clase. Para ello, vamos a decirle que hay una variable edad que será de tipo instancia, instancia en el espacio i, ¿verdad? Punto edad. Y yo le tengo que pasar el año porque estamos practicando el tema de los parámetros. Por lo tanto, vamos a decirle instancia en el espacio i punto año, que va a ser el año de nacimiento de mi usuario. Calculamos la edad y vamos a ahora lb imprimir.items.add. Vamos a añadir instancia en i, perdón, punto imprimir, que es nuestro método que nos retorna la información del nombre, el apellido y el teléfono, y lo vamos a concatenar con un plecate para tabular y la edad. De esta forma podemos ya visualizar no solamente la información del nombre, apellido y teléfono, sino también de la edad. Ya con esto terminaríamos la lógica de nuestro formulario. Vamos a ejecutar y a verificar que funcione. Entonces, ejecutamos, tenemos nuestro formulario acá, le vamos a dar 5, establecer, y una vez que ya establecí, aquí bueno, si se fijan no le mostramos nada al usuario, lo cual debería demostrársele algo, pero ya podemos crear una persona. Y año de nacimiento le vamos a poner 1900. Agregar, se ha guardado la persona, le vamos a dar al botón imprimir y me imprime la persona. Ahora, si se fijan, yo le di aquí en apellido Ortiz en minúscula, excepto la primera. Le di en minúscula. Sin embargo, al mostrármelo, me lo muestra en mayúscula porque nosotros se lo establecimos en nuestra clase. Y como vemos, se van guardando dentro de nuestro arreglo. Ahora podríamos agregar hasta llegar al límite que le establecimos al inicio. Aquí ya tengo la cantidad de 5 personas. Así que cuando yo le dé al clic de agregar, me tiene que mostrar un mensaje de que no hay espacio. De esa forma, el usuario no puede sobrepasar nuestro límite de tamaño que le establecimos a nuestro arreglo. Y bueno, eso sería el tema del laboratorio de hoy. Se puede llegar a realizar mayor validaciones a la hora de ingresar los nombres, ingresar los apellidos, teléfono, etcétera. Sin embargo, pues la idea de esto es entender cómo funcionan los arreglos, cómo podemos declarar los arreglos y también cómo guardar la información. Adicional a eso, también cómo funcionan los formularios y cómo podemos nosotros capturar la información de un formulario dentro de una variable en nuestro arreglo, ¿verdad? Así que ahí quedaríamos. Me despido. Bye.